Durante años, Valentino Rossi fue sinónimo de victoria. No solo ganaba carreras, marcaba el ritmo del campeonato, del paddock y de toda una generación de aficionados. En cada circuito al que llegaba, la pregunta no era si podía ganar, sino quién sería capaz de seguirle. MotoGP giraba a su alrededor, y durante mucho tiempo pareció que nada ni nadie podría cambiar eso. Pero incluso las leyendas tienen un punto de inflexión, un momento en el que el talento ya no basta, en el que la experiencia deja de ser ventaja, y en el que el tiempo, silencioso pero implacable, empieza a pedir su parte. Esta no es la historia del ascenso de Valentino Rossi, es la historia de cuando el dominio terminó, y de cómo el mayor ídolo del motociclismo moderno tuvo que aprender a convivir con algo que nunca había conocido: la derrota sostenida. Valentino Rossi nació en 1979 en Urbino, Italia, en un entorno donde las motos no eran una casualidad. Su padre había sido piloto, y desde muy joven, Valentino creció entre circuitos, motores y competición. Pero lo que pronto quedó claro es que no estaba destinado a ser un buen piloto más. Rossi tenía talento, sí, pero también algo mucho más difícil de entrenar: carisma, intuición y una comprensión casi instintiva de las carreras. Su llegada al Mundial fue tan natural como arrolladora. En las categorías pequeñas demostró que estaba preparado para algo grande, y cuando alcanzó la categoría reina, su impacto fue inmediato. Ganó con Honda, ganó con Yamaha, y lo hizo de formas distintas, adaptándose a motos, reglamentos y rivales. Durante más de una década, Rossi fue el punto de referencia absoluto. Pilotos venían y se iban, pero él seguía allí, acumulando títulos, victorias y una legión de seguidores que trascendía el deporte. Sin embargo, el motociclismo no se detiene para nadie. Mientras Rossi dominaba, una nueva generación crecía observándolo, estudiándolo y preparándose para desafiarlo. La categoría evolucionaba, las motos se volvían más exigentes físicamente y la competencia aumentaba. Poco a poco, sin hacer ruido, el contexto empezó a cambiar. El primer gran aviso llegó cuando Valentino Rossi ya no era el más joven de la parrilla. Seguía siendo rápido, seguía siendo inteligente, pero ya no tenía la ventaja física que había marcado tantos de sus años dorados. Los entrenamientos eran más duros, las recuperaciones más lentas, y cada temporada exigía un esfuerzo mayor que la anterior. Aún así, Rossi se negaba a aceptar la idea del declive. Su mentalidad competitiva, forjada durante años de éxito, no contemplaba un papel secundario. Seguía corriendo para ganar, no para participar. Y durante un tiempo, lo consiguió. Pero el margen se estrechaba. La llegada de nuevos rivales cambió definitivamente el escenario. Pilotos más jóvenes, con estilos distintos y sin complejos, comenzaron a disputarle carreras que antes parecían suyas por derecho propio. Entre ellos, uno en particular marcó un antes y un después. Jorge Lorenzo no llegó a MotoGP para aprender a la sombra de Rossi. Llegó para competir. Compartieron box, compartieron moto y compartieron el foco mediático, pero nunca compartieron el mismo papel. Lorenzo representaba el futuro inmediato, la velocidad pura y la regularidad extrema. Rossi, el presente que luchaba por no convertirse en pasado. Aquella convivencia tensó todos los límites. Cada resultado se analizaba al detalle, cada gesto se interpretaba y cada victoria se cargaba de significado. Por primera vez en muchos años, Valentino Rossi no controlaba la narrativa. Ya no era el indiscutible. Tenía que defender su sitio. Las derrotas empezaron a doler de una manera distinta. No eran caídas puntuales ni carreras malas aisladas. Eran señales de algo más profundo. El campeonato seguía avanzando, pero Rossi ya no avanzaba al mismo ritmo que el resto. Ganar carreras se convirtió en una lucha constante y ganar títulos en un objetivo cada vez más lejano. A medida que pasaban las temporadas, el debate se hizo inevitable. ¿Seguía Rossi siendo el mejor o simplemente era el más famoso? Para sus seguidores, la respuesta estaba clara. Para sus rivales también, pero para él, la pregunta era mucho más incómoda, porque aceptar que el tiempo había cambiado las reglas significaba aceptar que el final estaba más cerca de lo que jamás había estado. Y Valentino Rossi nunca había sido bueno aceptando finales. Con el paso de las temporadas, la situación se volvió cada vez más evidente. Valentino Rossi seguía siendo competitivo, seguía sumando podios y victorias aisladas, pero el campeonato ya no giraba a su alrededor. El centro de gravedad había cambiado. MotoGP avanzaba hacia una nueva era, más física, más técnica y con pilotos que ya no miraban al pasado con respeto reverencial,
sino con la ambición de ocupar su lugar. Rossi lo intentó todo para mantenerse en la pelea. Cambió de equipo cuando sintió que Yamaha ya no le ofrecía las herramientas necesarias. Apostó por Ducati en un movimiento que pretendía demostrar que su talento era capaz de transformar cualquier proyecto. Pero aquella etapa, lejos de devolverle la corona, se convirtió en uno de los capítulos más frustrantes de su carrera. La moto no se adaptaba a su estilo, los resultados no llegaban, y por primera vez, Rossi parecía desorientado. El regreso a Yamaha fue recibido como una segunda oportunidad, y durante un tiempo volvió a competir al máximo nivel. Hubo victorias, hubo emoción, y hubo incluso la sensación de que el título podía volver a estar al alcance. Pero ya no era lo mismo. Cada año exigía un esfuerzo mayor, y cada temporada terminaba con la misma conclusión. El objetivo seguía sin cumplirse. El punto más doloroso llegó cuando, estando tan cerca de volver a ser campeón, el título volvió a escaparse. No por falta de talento, sino por una combinación de circunstancias, errores y un contexto que ya no jugaba a su favor. Aquella oportunidad perdida marcó un antes y un después, no solo en términos deportivos, sino emocionales, porque fue entonces cuando Rossi comprendió que quizá aquella última gran ocasión había pasado. A partir de ese momento, su lucha dejó de ser contra los rivales y pasó a ser contra el tiempo. El calendario avanzaba, las generaciones se renovaban y el deporte seguía su curso. Rossi, en cambio, se mantenía firme en su idea de seguir compitiendo mientras se sintiera capaz. Para muchos, era una forma de aferrarse al pasado. Para él, era la única manera que conocía de vivir. Con los años, su papel en la parrilla fue cambiando. Ya no era el hombre al que todos querían batir para convertirse en campeones. Era el referente, el veterano, el símbolo de una época que se resistía a desaparecer. Cada vez que subía a la moto, lo hacía sabiendo que ganar un campeonato completo era improbable, pero también sabiendo que su presencia seguía teniendo un peso enorme en el deporte. La retirada no llegó de golpe. Fue un proceso lento, casi natural. Rossi fue aceptando, carrera a carrera, que su legado ya estaba construido, que no necesitaba añadir más títulos para justificar su lugar en la historia, que lo que había aportado al motociclismo iba mucho más allá de los números. Cuando finalmente se despidió, no lo hizo como un campeón que cae en desgracia, sino como una figura que había acompañado a MotoGP durante más de 2 décadas. Había visto pasar reglamentos, rivales, motos y generaciones enteras, y había sabido adaptarse, incluso cuando la victoria dejó de ser una constante. El legado de Valentino Rossi no se mide solo en campeonatos, se mide en la forma en que cambió la relación entre los pilotos y el público, en cómo convirtió el motociclismo en un espectáculo global, en cómo inspiró a toda una generación que creció viéndolo ganar y más tarde viéndolo resistir. Su verdadera grandeza no estuvo únicamente en los años de dominio, sino en la manera en que afrontó el final de ese dominio, en aceptar que el tiempo no perdona, pero que la pasión puede seguir viva incluso cuando el resultado ya no es el mismo, porque cuando ganar ya no fue suficiente, Rossi siguió corriendo, y en ese gesto, quizá más que en cualquier victoria, se encuentra la razón por la que su nombre seguirá siendo parte esencial de la historia del motociclismo.